Buenos días, hermanos. Espero y oro mucho y deseo que ustedes estén bien. La verdad es que después de leer mi devocionales esta mañana, Dios puso en mi corazón de hacer este pequeño mensaje para las comunidades que tienen conflicto. Y bueno, conflicto hay en todas partes del mundo. Aquí también hay conflicto. Pero la cosa es que cómo uno debe de aprender de enfrentarse a conflictos de forma más productiva, de una forma más beneficiante y más efectiva. Y es por eso que Dios puso en mi corazón para recordarle a cada uno de ustedes que es muy importante que aunque todo esté mal, aunque todo esté muy triste, muy feo, muy problemático, donde hay mucho miedo y hay mucha duda, es importante que si tienen la palabra de Dios, encuentren consuelo ahí, encuentren sabiduría, encuentren amor, encuentren paz, encuentren seguridad. Y ese es mi mensaje hoy. De eso les quiero hablar, porque violencia con violencia no produce buen fruto, produce más violencia, produce más enojo, produce más miedo. Y la verdad, sinceramente, es que debemos de pensar en nuestros hijos, debemos de pensar en nuestros nietos y en la generación que viene, que dejamos cuando nos morimos. Y yo pienso que no hay nada mejor que de enseñarle a nuestros hijos sobre la palabra de Dios, porque uh, como muchos apóstoles y muchos hombres de Dios en los tiempos antiguos y en los tiempos nuevos, cuando alguien que cree verdaderamente en la palabra de Dios y practica lo que la palabra de Dios enseña, que es de inclinarse hacia la paz, de inclinarse hacia consejos de Dios, no de hombres o de vecinos, no de escuchar de chismes de otras personas, pero en la palabra de Dios. Eso la verdad es que es lo que trae paz y sabiduría y buena vida en este mundo. Y últimamente he escuchado sobre varios conflictos aquí, de aquí mismo, de otros países y de comunidades, especialmente de nuestra querida zona mixteca. Esa comunidad es muy, muy llegada a mi corazón y la verdad es que se me parte el corazón de escuchar sobre conflictos que han pasado ahí, sobre las vidas que se han perdido ahí, sobre las consecuencias que quedan ahí. Y la verdad es que necesitamos la palabra de Dios, desesperadamente necesitamos la palabra de Dios, porque lumbre con lumbre no se apaga, lumbre con la palabra de Dios sí se apaga. Y los invito a ustedes, hermanos, los que están ahí, en donde quiera, en donde sea, parte del mundo, encuentren consuelo en esto, encuentren poder en esto y ojalá que Dios les dé la fuerza y la voluntad de decir no a la violencia, pero sí a la Biblia. La verdad es que no hay otra esperanza para en este mundo. A través de la historia humana han habido muchas violencias y muchas armas y mucho conflicto. Eso nunca resuelve nada. Eso al contrario crea más enojo, más furia, más miedo. Y la cosa es que todas esas cosas no son buenas para la mente humana. Piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en la generación que se queda cuando uno se muere, porque este mundo no es nuestro hogar, no es nuestra casa. Estamos pasando por este mundo temporariamente. Nuestra casa y nuestro destino final es en el cielo con Jesucristo y con nuestro Padre Celestial. Y así que, por favor, si tienen su libro, hermanos que están en situaciones muy difíciles, me gustaría compartir con ustedes sobre el libro de Josué. Josué era el sirviente de Moisés y cuando Moisés se murió, él se quedó encargado de su tribu, del pueblo de los israelitas, de los judíos. Y él tenía miedo, la verdad, porque en ese tiempo había mucho conflicto también, mucho, mucho, pero lo que Josué hizo es
pidió consejo a Jesucristo, a Dios, a nuestro Padre Jehová que está en el cielo. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, en oración. En oración hablamos y pedimos consejo a nuestro Dios. Y eso es muy importante para cada líder, para cada persona que está encargada de una comunidad. Es muy importante que busquemos dirección de la Biblia, que busquemos dirección de las mentes sanas y sabias, porque uno no puede seguir chismes. Chismes es veneno, es como un puñal en el corazón. El chisme, la lengua, es una espada con doble filo y eso nunca va a traer la paz. Lo que va a traer la paz es la Biblia. En verdad que eso es lo que ha funcionado conmigo, ha funcionado en generaciones con otras personas, ha funcionado con los apóstoles, donde los apóstoles han sido maltratados y apuñalados y han pasado por mucho sufrimiento, pero con la Biblia en la mano de ellos dicen, Dios Jesucristo, tengo el poder de perdonar porque tú me has amado a mí. Y también Jesucristo mismo, cuando Él estaba en la cruz colgado, Él estaba orando a su Padre Dios para que perdone a todas las personas que lo estaban acusando y gracias a ellos Él fue a la cruz. Y la cosa aquí es que la vida nunca va a ser fácil. Por eso es que los invito, hermanos, a los que están en la palabra de Dios, sigan en la palabra de Dios. Porque durante la historia, los hombres que están en la palabra de Dios, estas personas se encajan y se aferran a este libro. Y por este libro, cosas hermosísimas han pasado para la casa de ellos. Dios nos bendice cuando preferimos la paz. Dios nos bendice cuando escuchamos sobre el amor que Él nos tiene. Dios nos bendice cuando tomamos una decisión que es diferente del resto del mundo. Por ejemplo, si alguien habla mucho y hace mucho chisme y cosas así, ¿cómo uno va a saber la diferencia de lo bueno y lo malo? Bueno, uno va a saber cuando uno lee la palabra de Dios y de aquí uno aprende para que así respetadamente y con mucha paz uno comunique y le hable a las otras personas que esa no es una buena forma, esa no es una sana forma de hablar con otras personas. Así que hermanos en la fe, esto es para ustedes. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Estas son las palabras de Dios mismo con Josué, después de que se murió Moisés. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita el nombre de la ley y medita en él día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Dios le está hablando sobre los 10 mandamientos a Josué aquí y le está diciendo a Josué que guarde esos 10 mandamientos en su corazón, porque esas son las leyes que Dios dio para el mundo, para que aprendamos a vivir de una forma más pacífica, de una forma más productiva. Dios nos dio la lengua, pero si no sabemos cómo usar esa lengua puede ser muy destructiva. Cuando sientan ustedes que quieren hablar chisme o que se quieren meter en chisme, lo primero que se pregunten es, ¿qué dirá Dios si me escucha al hablar así cosas malas? Y entonces cuando ustedes piensen en eso, piensen sobre algo bueno que está relacionado con la palabra de Dios. Piensen sobre el amor que Dios nos da cada día que nos manda el sol, que nos manda la luna, cada día que nos manda la lluvia, cada día de cosecha, cada día que nuestros hijos o nuestros seres queridos están con buena salud. Piensen en eso y piensen la verdad muy seriamente sobre sus hijos, porque los niños aprenden mucho y
¿qué sería lo mejor para un niño que está creciendo para aprender? Pero la paz, hablar con ellos de una forma pacífica y protegerlos de las violencias que están pasando alrededor. Madres, padres, hablen con sus hijos sobre paz, amor, sabiduría. Pero ¿cómo vamos a hablarles de eso si no sabemos? Hay Biblias en muchas partes del mundo. Aprendan sobre eso. Mensajeros de Dios vienen a las puertas de ustedes a veces. Abran el corazón para Jesucristo, porque esa es la respuesta, la verdad. Esa es la respuesta. Ahora voy a leer. Voy a leer un poco más aquí sobre lo que... Ahora, si es que no tienen la Biblia, no tienen nada, miren al cielo y hablen con Dios. Pídanle, Padre Celestial, no te vemos, pero tú nos ves, pero tú sabes lo que está pasando aquí. Cuídanos, envíanos tus bendiciones, ayúdanos y perdona por los pecados que hemos hecho. Imagínense ustedes, si alguien toma la vida de un ser querido para mí, ¿cómo ustedes se sentirían? ¿Cómo se sentirían? Me imagino que muy mal, muy triste. ¿Por qué? Porque alguien tomó la vida de nuestro ser humano. Alguien ha maltratado a esa persona que amamos. Cualquiera que sea esa persona, nuestro marido, nuestro hijo, nuestro nieto, nuestro primo, nuestro vecino, eso va a doler. Ahora, debemos de aprender sobre esas situaciones. Debemos de platicar con nuestros hijos, nuestra nueva generación, que violencia con violencia no nos va a llevar, no nos va a dar buen resultado. Pero violencia con paz, violencia, la lumbre con el agua se apaga. Y esto es el agua, esto es el agua que da la vida eterna. Y es por eso que Dios nos ha dado su palabra. ¿Y cómo hablamos con Él nuevamente? Jesucristo, Él mismo estaba orando con Dios. Madres, todas las mamases ahí, oren con sus hijos. Hablen con sus hijos, díganle que Dios los ama, díganle que Dios los quiere. Desafortunadamente muchos problemas están pasando alrededor que causa miedo, pero el hecho, el acto de que ustedes están con sus hijos, háblenle sobre paz. ¿Y cómo van a hablar sobre paz si no conocen de la palabra de Dios? Abran las puertas a los mensajeros de Dios, a los misionarios. Entren en la palabra de Dios, porque eso les va a ayudar a ustedes a proteger a sus hijos de las mentes malignas de este mundo, porque de eso hay en todas partes y en donde quiera. Jesús mismo oró en el Monte de los Olivos, dice aquí en el libro de Lucas, capítulo 22, 38. Jesús, esto era en los últimos días antes de su crucificación, así que Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al Monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Jesucristo empezó a orar por sus discípulos y por él mismo para que no caigan en tentación. Cuando el enojo, la furia y la venganza llegue en la puerta de ustedes, oren para que combatan esa tentación. Cuando tengan esas ganas de ir y a molestar a alguien más o a vengarse de alguien más o a causar problema para que se sientan mejor un pequeño momento, oren con Dios, pidan paz a Dios para que Él los ayude a resistir esa tentación, porque no es fácil de decirle no a la tentación, no es fácil de no ser aceptado porque está uno en la palabra de Dios, pero les aseguro que durante los siglos y muchos tiempos, los hombres que han estado en la palabra de Dios
y que deciden que esta es su arma, ellos tienen vida eterna con Jesús, con Dios. Y eso es mi mensaje para ustedes, en donde quiera que estén, en cualquier conflicto que estén, acudan a la palabra de Dios. Esto es como una sombrilla que los va a proteger. Y Jesucristo mismo vino a darnos un perfecto ejemplo. Y después de que Jesucristo murió, murió y fue acusado injustamente. Imagínense ustedes, si uno es acusado injustamente por estar en la palabra de Dios, porque, y es muy interesante porque muchos hombres de Dios preferirían tener y leer la Biblia que tomar y ser parte de una acción destructiva. No es en nuestras manos de tomar la vida de nadie. Dios directamente dice no matar. Y así que eso está muy claro. Eso es la verdad, eso es lo más pesado en mi corazón de escuchar que ha pasado en muchos lugares, no nada más en nuestra querida zona mixteca, pero en muchos lugares. Cada gente que se muere tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene sus primos, tiene sus familiares. Imagínense el dolor que esa persona siente. Imagínense el miedo que las otras personas tienen porque la gente son vengativa muchas veces. Y es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, todo lo que el trabajo que ustedes hagan, y si no tienen la palabra de Dios, es en vano, no vale nada. Porque solamente con la palabra de Dios es donde ustedes van a triunfar, es donde van a tener buena vida, larga vida, y van a tener una forma de entendimiento mucho mejor, mucho diferente a la del resto del mundo. Y así que la verdad es que les sugiero y tengo la esperanza en Dios, que tomen esa decisión y que den su vida a Jesucristo. Oren con Él, hablen con Él, abran sus puertas a los misioneros, abran sus puertas a los mensajeros de Dios. Cualquiera que carree la Biblia de Dios, Jesucristo, acepten eso, porque es lo que este mundo necesita. Y espero y oro mucho que la paz y el amor de Dios los proteja a cada uno de ustedes. Gracias.